Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Toda la honra en este día, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Bendiciones a todos, Dios les guarde. Hoy es un día especial, hoy es un día de bendición para nuestras vidas. Jesús resucitó, estamos contentos, estamos alegres. Él está vivo y está en nuestros corazones. Si está en nuestros corazones, tenemos su amor. Si está en nuestros corazones, tenemos su bendición. Y en eso tenemos que estar confiados. Él está con nosotros, no nos ha dejado. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la enseñanza Jesús resucitó. Voy a dar un breve resumen de las cosas que hablamos. El primer punto que tocamos fue que existen pruebas que son indubitables. La palabra indubitable dijimos que eran pruebas que pueden ser comprobadas, es decir, pueden probarlas. Los científicos pueden probar estas pruebas, valga la redundancia. Ellos pueden buscar todas las cosas que ellos necesitan para poder decir es verdad o es mentira que Jesús resucitó. Eso significa indubitable, es certero, puede ser probado. Entonces, la resurrección de Jesús, más que un hecho de fe, más que un hecho de que yo creo en la resurrección, es algo que es verídico, científicamente puede ser probado. Y hay personas que se han quedado asombradas, personas que se han quedado terriblemente asombradas, ateos, que han investigado para refutar la resurrección de Jesús y han tenido que convertirse a Jesús porque se dieron cuenta de que Él resucitó, está vivo. El segundo punto que tocamos fue acerca de los testigos. Jesús habló en todo momento acerca de su resurrección. Si notamos, el único hombre en la historia de la humanidad que habló acerca de su sufrimiento, acerca de su muerte y acerca de su resurrección fue Jesús. Tú puedes encontrar personajes en la historia que hablan acerca de su muerte, de que soñaron de que iban a morir, pero nadie en la historia de la vida puede decir, yo voy a resucitar tal día, el 3 de junio del 2024, voy a morir y al otro día voy a resucitar. No, el único que pudo decir, mira, mata este cuerpo, en 3 días vas a verlo resucitado, fue Jesús. Las personas no entendieron esto, pero él sí habló de su muerte y habló de su resurrección. Muchas veces a sus discípulos. Lo vinieron a entender fue después de que él resucitó, cuando se les apareció. Número 3, Jesús se le apareció a más de 500 personas. Entonces, entendemos que una persona puede hablar mentiras, 2 personas pueden decir que alucinaron, 3 pueden decir también, tal vez 4, tal vez 7, ¿verdad? Pero más de 500 personas que vieron a Jesús, que lo palparon, que lo tocaron, que comieron con él, ya es algo muy relevante, tiene una significancia mucho mayor. Muchas personas vieron a Jesús, lo palparon, comieron con él, lo tocaron, estaban allí. Jesús resucitó. Hay testigos que no puede dejarlo olvidado. Pablo decía, miren, muchos de estos testigos todavía aún viven, otros ya han muerto, pero de que existen, existen. Habían testigos allí. Y entonces allí quedamos en este punto, en el punto número 3, y hoy vamos a hablar del punto número 4. La tumba está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Y quiero leerles un relato del libro de John McDowell, Evidencias que exige un veredicto, donde él recopila todos los investigadores cristianos e investigadores ateos.
que estaban hablando acerca de la resurrección de Jesús. Y quiero leerle dos comentarios. Uno es de Wilbur Smith. Él dice lo siguiente. Dice, los relatos originales de Buda nunca le atribuyen una cosa semejante a resurrección. En efecto, en los primeros relatos de su muerte, es decir, el Meaparinibbana Sutta, leemos que cuando Buda murió, fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. El profesor Childers, también citado en uno de sus libros, dijo, no hay rastros en las escrituras de Pali o en los comentarios en ningún libro de Pali de que Sakya Muni haya existido después de su muerte o haya aparecido a sus discípulos. Mahoma murió el 8 de junio, dice del 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, en Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por millares de devotos mahometianos. Todos los millones de judíos, budistas y mahometanos convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en su resurrección. Entonces vemos gente, dioses que mucha gente veneró, como Mahoma, como esta que dice Saudi. Yo no conozco a esa gente, pero dicen esos investigadores que fueron personas allí que hicieron buen renombre en la sociedad y mucha gente los adoró. Hoy en día sus tumbas son visitadas y ahí están sus cuerpos. Pero quiero decirte algo, cuando tú visitas la tumba de Jesús está vacía porque el único que se levantó de los muertos se llama Jesucristo. Él resucitó. La gran diferencia, la tumba de Jesús vacía. Mucha gente visitó la tumba de Jesús. Muchos judíos visitaron la tumba de Jesús días después de su resurrección y se dieron cuenta de que estaba vacía. Buscaron en todas partes a ver si el cuerpo había sido escondido. No lograron ninguna significancia y entonces se inventaron, los sacerdotes de esa época se inventaron de que el cuerpo había sido robado. Escucha bien, hay evidencias científicas dentro de la tumba que demuestran que Jesús resucitó. Vamos a leer Juan capítulo 20 y vamos a darnos cuenta de algo tan tremendo que sucedió en la historia de Juan y Pedro, hombres que visitaron la tumba de Jesús y se dieron cuenta de cosas que sucedieron en este lugar. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Porque entró también al otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a Pedro y a Juan, que le fue avisado de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. María Magdalena se había asombrado y dijo, el cuerpo del maestro no está en la tumba. Enseguida Juan y Pedro salieron corriendo, pero Juan era más joven, así que Juan corrió mucho más rápido. Al asomarse dentro del sepulcro, Juan vio algo que lo impactó, algo que dice la Biblia, y vio y creyó. Es decir, que lo que había visto Juan no era cualquier cosa, no era, bueno, sí, no está. No, era una situación que se presentó, que él dijo, definitivamente Jesús resucitó. Ahora, vamos a detallar cuál es esa situación que vio Juan
que le hizo sorprender y que dijo definitivamente Jesús resucitó. Cuando Juan se asoma en la tumba, él no entra. Él dice la Biblia que él vio los lienzos tendidos. Y esa palabra tendido en el griego tiene una significancia muy importante, porque no es que los lienzos estaban desordenados, no es que los lienzos estaban tirados, no. Había algo importante que hizo que Juan creyera. Cuando Juan se queda allí, Pedro fue más arriesgado y dijo, no, yo entro. Pedro entró y definitivamente lo que estaba viendo Juan era cierto. Los lienzos estaban tendidos, pero el sudario, es decir, el pañuelo que tenía Jesús en su cara, estaba doblado aparte de los lienzos. Y eso hizo que estos hombres se dieran cuenta de la situación que estaban presenciando y dice, definitivamente creo. Nadie me lo dijo. Jesús resucitó. ¿Qué significa esto? Los lienzos tendidos significa que estaban en la misma posición en la cual Jesús había sido vendado. Recordemos que antes de Jesús entrar a la tumba, él lo vendaron y le colocaron, dice la Biblia, en el libro de Juan lo especifica, le colocaron 100 libras de especies. Estas especies eran las que conservaban el cuerpo. Si estas 100 libras, imagínate la cantidad de especies que tenía este vendaje, si este vendaje estaba allí y una persona se roba el cuerpo, ¿qué es lo que normalmente vas a encontrar? Vendajes desordenados, ¿verdad? Porque tienen que desenrollar el cuerpo y tirarlo para poder robarse el cuerpo y dejar allí esos lienzos, digamos, ese vendaje con el que rodeaban al cuerpo muerto. Pero no era así. Ellos se dieron cuenta de que el vendaje estaba intacto, estaba así con su misma forma y estaba tendido en el mismo lugar donde había sido dejado Jesús. Lo que quiere decir es que como el cuerpo como que desapareció de allí y el vendaje cayó así en la misma posición. Esto le impresionó a Juan y dijo, definitivamente, esto es imposible. El cuerpo no pudo haber sido robado sin dejar de manipular el vendaje. Para ser robado tenían que haber manipulado el vendaje, agarrar el cuerpo y llevárselo y el vendaje dejarlo allí, todo desordenado. No, pero guardaba la misma configuración con el cual había sido enrollado. Imagínate el vendaje de un cuerpo, está el cuerpo allí, y tú le quitas el cuerpo, el vendaje queda igual. Así sucedió. Jesús había sido levantado. Su cuerpo no había logrado ser desintegrado. Por eso dice la Biblia, y es importante esto, porque la Biblia dice que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. La palabra corrupción significa descomposición, es decir, el cuerpo de Jesús no logró descomponerse por bacterias, virus, parásitos. ¿Por qué? Porque él fue levantado, su cuerpo fue glorificado mucho antes de que ese proceso científicamente comprobado en los seres humanos sucede, que la descomposición a los minutos empieza a hacerse. Las bacterias empiezan a hacer su trabajo y el cuerpo empieza a descomponerse, empieza a oler mal. Diferencia de lo que sucedió con Lázaro. Ya el cuerpo de Lázaro olía mal, estaba descompuesto. Eso quiere decir, vio corrupción. El cuerpo de Jesús no vio corrupción, no, eso no alcanzó, lo dice el libro de los Salmos. No dejarás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que significa esta palabra que es citada después por Pedro y es citada nuevamente por Pablo en el libro de los Hechos. El cuerpo de Jesús no vio corrupción, ¿ok? No se descompuso. Él fue levantado, glorificado. Y el vendaje estaba allí. Juan vio esto tendido allí y dijo, definitivamente creo que Jesús resucitó, porque es imposible no manipular el cuerpo y dejar el vendaje intacto en la misma posición con el cual estaba. La otra cosa que le sorprendió es que el sudario estaba dobladito aparte del vendaje. Si las dos cosas estaban juntas, ¿cómo se explica que una cosa
esté separada de la otra. Ahí estaba envuelto en la misma posición que rodeaba la cara de Jesús, estaba colocado el sudario también. Es impresionante lo que ellos vieron. Lo que ellos vieron, dijeron definitivamente Jesús resucitó. Definitivamente Jesús resucitó. Y por eso Juan dice, ya no me lo cuenta nadie. Yo mismo lo vi. Es algo que yo mismo testifico porque yo estaba allí. Las formas de las vestiduras fúnebres en las cuales estaban colocadas era indispensable para ellos, porque no solamente la tumba estaba vacía, sino que la posición que esto ubicaba, para ellos decidieron esto definitivamente, el maestro resucitó. Punto número 5, ese es el punto número 4. El punto número 5 es acerca de los apóstoles, los discípulos. Recordemos que los discípulos estaban en una condición de tristeza porque el maestro le había sido quitado. Pero luego que el maestro resucita y que ellos lo palpan, lo ven, comen con él, están juntos con Jesús y Jesús es ascendido a los cielos, Jesús le dice una palabra y les dice, mira, no se vayan de Jerusalén antes que sean investidos por el Espíritu Santo. Ellos obedecieron, se quedaron en Jerusalén y el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 lo vemos, cómo el Espíritu Santo los visita y todos son llenos del Espíritu Santo. La primera prédica de Pedro y la segunda prédica de Pedro, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, muestran a un Pedro hablando de Jesús y diciendo cosas con respecto a que él es testigo de su resurrección. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 32 y Hechos capítulo 3, versículo 15 y 26. Dice, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Las prédicas que Pedro lanzaba a la gente era acerca de la resurrección y acerca de que él había sido testigo de eso. Él hablaba acerca de los profetas, habló acerca de lo que sufrió Jesús, habló acerca de que él resucitó y en medio de ese evento histórico él dijo, y yo soy testigo. Somos testigos de que Jesús resucitó. En la primera enseñanza de Pedro se convirtieron 3,000 personas escuchando a Pedro. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 3, segunda enseñanza. Pedro levanta, hace un milagro tremendo en la vida de un hombre que estaba cojo de nacimiento, lo levanta. La gente se sorprende del milagro porque el hombre empezó a saltar, caminar, a hacer cosas que no hacía antes. Y Pedro les predica y les habla. Nuevamente les dice Pedro, Jesús resucitó y yo soy testigo de eso. Otro de los versículos que vemos es Hechos capítulo 10, versículo 40. En Hechos capítulo 10, versículo 40, ya Pedro no visita a un judío, sino que visita a un hombre que es gentil, es decir, que no es de nacionalidad judía. Bien, este hombre, Cornelio, fue visitado por Pedro a través de una visión que recibió Pedro y recibió Cornelio también. Cuando Pedro le habla a Cornelio y le habla a las personas que están allí, él les dice lo mismo, les da una historia de lo que es Jesús y les dice, pero este hombre, Jesús, Dios lo levantó de los muertos, él resucitó. Nuevamente Pedro en su enseñanza muestra que Jesús resucitó y que él es testigo de eso. En Hechos capítulo 13, versículo 30 al 34. Vemos, pero Dios le levantó entre los muertos. Ahí vemos ya no a un Pedro, ahí vemos a un Pablo que se convirtió y vio a Jesús. Recuerden que la conversión de Pablo iba a Damasco a encarcelar a muchos cristianos, a algunos a matarlos. Pablo iba con autoridad, con una carta que les fue dada de los sacerdotes y Pablo iba en eso. Cuando se encuentra en el camino, directamente Jesús se le apareció a Pablo y le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo entonces llega a Damasco todo ciego y entonces allí Jesús hace un trato con él personal
Y 3 días después, escucha bien, 3 días después, el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los cristianos, ahora está hablando de Jesús y de su resurrección. Hechos capítulo 13. Un Pablo, un hombre que perjudicaba a los cristianos, consentía en la muerte de ellos, quería matarlos a todos. Este Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús. Jesús se le apareció directamente y habló con él. Otro que recibió, fue testigo de que Jesús había resucitado, Pablo. Años después de que esto hubiese ocurrido, ahí estaba Pablo. 3 días después, Pablo era completamente diferente. Su vida cambió tanto, tanto. Fue la transformación de Pablo que 3 días después él empezó a predicar acerca de Jesús. La gente no le creía, claro, porque él mataba a los cristianos. Imagínate, una persona que mata a los cristianos, ahora 3 días después está hablando de Jesús como es que Jesús es el rey. La gente dijo, este nos está engañando, capaz y nos está engañando para matarnos, ¿no? Pero Pablo se había convertido verdaderamente y habló de su resurrección. Hechos capítulo 13, 30 al 34. Hechos capítulo 17 al 31 dice, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Está hablando Pablo, un hombre que se convirtió y dijo, Jesús verdaderamente resucitó. Pablo hablándole a los corintios, una iglesia también que él formó en la ciudad de Corinto. Allí habló Pablo a los corintios y le dijo, y Dios que resucitó el Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Esa es 1 Corintios 6:14. Romanos, Pablo hablándole a los romanos, Romanos capítulo 6, versículo 8, 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Quiero que lo leamos allí, tú lo puedas leer para que estés convencido de que estas personas, estos hombres que una vez estaban entristecidos por la muerte del maestro, ahora estaban tan convencidos de que Jesús resucitó, de que ellos tenían que divulgarlo, hablarlo, regarlo a todas las personas. Y donde llegaban ellos, ahí hablaban, Jesús resucitó, él vive, él no está muerto, él vive, y si él vive, nosotros también viviremos. Y personas se convertían en todo lugar, tanto que cuando Pablo llegó a Tesalónica, la gente de Tesalónica dijo, estos hombres que han causado un disturbio en todo el mundo, imagínate eso, increíble, la enseñanza de los apóstoles llegó a todas las naciones diciendo, Jesús resucitó. Esa convicción tan grande, ¿quién crees que le dio esa convicción tan grande? Además de tener la fe, de tener la certeza, como le dijo Jesús a Tomás, verdaderamente mete tus manos en mis huecos donde fui herido, mételo para que creas, pero bienaventurado aquellos que no vieron, pero que creyeron. Jesús está hablando de fe, de creer, pero estos hombres no solamente creían, estos hombres habían palpado al maestro, a Jesús. Ellos hablaban con propiedad. Fueron testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos son personas que estuvieron allí, presenciaron eso. Gente que estuvo allí, no que alguien les contó y se regó el rumor, escuché de fulanito de tal que está metido en la droga, sí, yo le escuché, pero tú ni siquiera sabes si es verdad, pero entonces empiezas a hablar, sí, es verdad, fulanito de tal cayó en la droga, y el hombre ni siquiera había caído en la droga, entonces el rumor se riega, una mentira. Esto no, estos discípulos estaban allí, palparon a Jesús, vieron que él resucitó. Imagínate esto, ¿no? Él resucitó, el maestro de maestros, el que estaba con él, resucitó. Ellos tenían tanta devoción, dice, tanto denuedo por hablar de Jesús y decirle a la gente, ¡hey, sí, resucitó! Tengo una buena noticia para ti, Jesús resucitó. Ellos tenían la noticia. La buena nueva era que ellos habían sido testigos de que Jesús resucitó.
Corintios capítulo 15, versículo 14, dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo le dijo a los corintios, le dijo así, le dijo, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos predicando? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué les estoy hablando? Entonces lo que les estoy hablando es mentira. No creamos, simplemente ya, vámonos, esto se difundió, Cristo no resucitó, bueno, vana es nuestra fe. Pablo le dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos viviendo un cristianismo falso, les estoy mintiendo, les estoy hablando mentiras. Pablo les dijo así a los corintios, les tuvo que hablar fuerte, porque los corintios como que dudaban de la resurrección de Jesús, pero si Cristo resucitó, escuche bien, le dice Pablo, si Cristo resucitó, verdaderamente entonces Él sepultó nuestros pecados. Pero si Cristo no resucitó, todavía estamos muertos en el pecado, le dijo Pablo. Claro, porque si la resurrección de Jesús no se dio, nosotros entonces seguimos en el pecado y estamos allí viciados nuevamente en el pecado y no tenemos salvación. Pero si Cristo resucitó, Él venció al pecado, venció a la muerte, lo que quiere decir es que nosotros también vamos a vencer la muerte y podemos vencer el pecado. Somos vencedores, el pecado ha sido eliminado de nuestra vida a través de la sangre de Jesús. Lo que tenemos es que vivir como resucitados en Jesús y no como muertos en el pecado. ¿Qué es vivir como resucitados? Y esta es la conclusión de esta enseñanza, de toda esta enseñanza. ¿Qué es vivir? ¿Para qué me sirve saber de la resurrección de Jesús? ¿Qué me importa si Jesús resucitó o no? Si es un mito o es una verdad. Pues sí, te tiene que importar. Porque si Jesús resucitó, escúchame bien. Número 1, fuiste librado del pecado. Número 2, fuiste librado de la enfermedad. Recibes sanidad en Cristo Jesús. Número 3, eres salvo en Cristo Jesús porque en medio del pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Si Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y si Él venció la muerte, yo puedo alcanzar salvación. Tengo salvación en Cristo Jesús. Número 3. Número 4, Él venció la pobreza. Dice que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Número 5, Él venció la maldición. Es decir, que Él se hizo maldición por ti para que tú no recibieses la maldición. Y ahora nosotros podemos recibir la bendición de Dios, la bendición que viene de Jesús. Entonces, si tú no crees en la resurrección, no crees en nada de lo que te estoy diciendo, de esos beneficios que alcanza la resurrección, y es que yo puedo recibirlo. Yo tengo que vivir como resucitado. Yo no puedo vivir bajo una enfermedad, bajo el yugo del pecado, no. Vivir como resucitado es dejar a un lado ya el pecado, lo que hacías antes. Tal vez mentías, tal vez fornicabas, tal vez hablaba mal de las personas, tal vez criticabas, tal vez decías, te asomabas con el vecino y hablabas de cualquiera que se pasara por allí. Esa era tu vida, pero no, cuando tú vives como resucitado, entonces ya dejas a un lado la crítica, dejas a un lado la murmuración. Empiezas a tratar a tu pareja de una manera diferente, porque ya vives como resucitado. Ya vives, ya el amor de Dios está en ti. Ya no gritas a tu pareja, ya tratas de hablarle bien, ya tratas quizás de atesorar eso que Dios te ha dado. Atesoras a tus hijos, ves a tus hijos de una manera diferente, ya no los maldices, ya no les dices, oye, hijo del diablo, demonio, ¿de dónde saliste? Tú no eres mi hijo. No, ya empiezas a decirle cosas buenas a tus hijos. ¿Por qué? Porque ya vives como resucitado, ya el amor de Dios está en tu vida. Eso es vivir como resucitado, tener la salvación. Ahora, si tú vives como resucitado, debes tener la certeza de que hay una salvación para ti. Hay una salvación para ti. Y si tú la aceptas, estás rechazando automáticamente la condenación.
Porque si tú quieres vivir como muerto, pues como muerto vas a vivir y vas a tener maldiciones en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en tus generaciones. Los hijos que levantes los vas a levantar bajo maldición, y los hijos de tus hijos también van a hacer lo mismo. Por eso es que vemos familias que desde antes son alcohólicas, los hijos son alcohólicos, los hijos de los hijos son alcohólicos, y la maldición sigue todavía en generaciones porque no se han levantado en contra de esa maldición. Pero si tú te levantas solo y tú rompes esa maldición y tú dices, yo quiero vivir como resucitado, yo quiero que hagas esta oración conmigo y digas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque tú moriste en la cruz y también resucitaste. Yo quiero vivir como resucitado. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Lava mi vida con tu sangre. Y hoy, Señor, quiero vivir bajo tu bendición, como resucitado, Señor, en ti. Pero no solamente yo, quiero que mi familia también pueda vivir como resucitada. Quiero que mis hijos también puedan vivir como resucitados. Pido perdón por ellos. Y hoy me acerco a ti. Lava mi vida completamente. Limpia todos mis pecados. Libérame de la maldición de la ley. Y recibo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora eres un resucitado más. Qué bueno. Dios te bendiga. Esta es la enseñanza que traía para ustedes. Ya lo que faltaba era terminar la enseñanza, porque ya la habíamos adelantado la semana pasada. Aquellos que no pudieron estar, ya sabes que puedes buscarla en Altar Familiar. Allí va a ser montada la enseñanza en unos días, así que puedes volverla a revisar, y tal vez cosas que de repente no captaste en el momento la puedas captar. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.